Hola a todos, vamos a finalizar ya con este último aporte sobre la lección número 8 de este curso de hermenéutica sobre principios de interpretación bíblica. Y vamos a realizar este tema para motivarlos a estudiar teología sistemática. Estamos en un tiempo donde cada vez más está como desapareciendo el estudio bíblico. Hoy se salen muchos temas relacionados a las personas como un antiintelectualismo, diciendo de una forma errónea y malinterpretando versículos diciendo que la letra mata y que solamente me tengo que dejar llevar por el espíritu de una forma errónea. Claro que el espíritu es el que ilumina, pero es necesario estudiar profundamente la Biblia. Los hombres pasados, la iglesia en años pasados, los puritanos, la iglesia primitiva eran personas que se esforzaban por comprender y estudiar fuertemente la palabra. Hoy en día no, hoy en día las personas quieren vivir un cristianismo sin conocimiento bíblico. Por tal motivo realizo como ese consejo, porque es muy importante. Vamos a ver la importancia de estudiar teología sistemática. Como lo vimos en la lección número 8, hablamos sobre teología bíblica, teología sistemática, teología pastoral, que es muy importante comprender porque son las doctrinas que nos habla la Biblia. En este curso vimos principios de interpretación bíblica, que es importante conocerlo aún antes de estudiar teología, de teología sistemática, porque es como un fundamento con el fin de entender ciertos principios para comprender la palabra. Pero es necesario entender las doctrinas que demuestra la Biblia de Génesis y de Apocalipsis, entender sobre las escrituras, sobre la doctrina de Dios, doctrina del hombre, del pecado, de Cristo, salvación, iglesia, escatología, que es muy, pero muy importante. Miremos lo que dice acá. Teología sistemática es una etiqueta con connotaciones clínicas reconocidas. Se evoca una imagen del teólogo como alguien que toma en la mano la palabra viva de Dios solo para diseccionar y desmembrar el cuerpo de la verdad bíblica en varias piezas para que pueda etiquetar y organizar las piezas en categoría de su propio diseño meticuloso. Pareciera que en la actualidad se estuvieran aceptando líderes y pastores sin conocimiento bíblico, y eso sí que es un error. Un error porque en años pasados los hombres de Dios y los líderes eran personas que estudiaban, que dedicaban tiempo a estudiar, que se esforzaban por conocer las verdades bíblicas para tener el alimento necesario para la congregación. Hoy se levantan muchos hombres conociendo más de marketing, de crecimiento y poco de la palabra de Dios, y eso es algo aterrador, porque el verdadero líder debe conocer la palabra. Por tanto, si usted es un líder y usted es un predicador, debe conocer la Biblia, porque hay predicadores que predican de todo menos de Biblia. Predican más de motivación, de positivismo, de humanismo, pero de Biblia poco, porque está desapareciendo, suena raro, la Biblia de la iglesia, de los púlpitos. Por eso el hombre de Dios debe conocer sobre teología. La teología sistemática considera lo que dice Hechos 20:27, todo el consejo de Dios. Enseña sobre cualquier tema dado y reflexiona sobre las relaciones divinamente reveladas entre los diversos temas de la Biblia. Debemos es conocer todo el consejo de Dios, de Génesis a Apocalipsis, no dedicarnos a predicar solamente ciertos temas o enfocarnos sobre ciertos puntos de la Biblia, porque eso es lo que realmente hacen las sectas, enfocarse solamente sobre ciertos puntos, sobre ciertos textos, sobre ciertos lineamientos y ya, y no sobre todo el consejo de Dios. Y si Dios quiso revelar progresivamente de Génesis y Apocalipsis, era para que la iglesia lo conociera, para que su pueblo lo entendiera. Entonces la teología sistemática nos lleva a entender dos puntos. Primero, la teología sistemática es sabiduría, sabiduría que promueve la maravilla, sabiduría en la cual nos lleva a comprender quién es realmente Dios, porque la teología lo que hace es centrarnos en Dios, en conocer verdaderamente a Dios y no nuestras percepciones, entender todas esas doctrinas que la palabra nos muestra y cómo se habla en ellas en diferentes versículos, y también muy importante cómo se habla en la historia. La teología sistemática puede ser clasificada como una especie de sabiduría bíblica. Según Agustín, la sabiduría implica más que el conocimiento de objetos distintos y más que el conocer cómo, práctico necesario para navegar en diferentes circunstancias. Para Agustín, la verdadera sabiduría implica una conciencia contemplativa de la relación entre las realidades temporales y eternas, la relación entre las criaturas y el Dios Trino, que es el autor y el final de todas las criaturas. Al momento de yo estudiar la Biblia, de hacer mi exégesis, y yo voy a hablar sobre una doctrina,
que probablemente yo encontré en la Biblia, siempre debo compararla con lo que enseñan otros hombres en la actualidad. Si yo me creo la verdad absoluta, es un gran error. Y eso que comparándola, como vimos en el video que les sugerí sobre Paul Washer, comparándola solamente con las personas en la actualidad, porque en la actualidad hay hombres bíblicos, mentes bíblicas muy buenas, muy de sana doctrina, no sería solamente necesario, sino que es importante compararlo con lo que se ha enseñado en la historia. ¿Cuáles han sido las doctrinas históricas? ¿Qué es lo que ha enseñado la iglesia durante su historia? Porque es que nosotros estamos apegados a la historia. Nosotros no podemos decir, como se los he dicho muchas veces, que voy a ver algo nuevo que no se ha visto en la historia, porque ahí es el error donde caen muchas personas. Creer que están viendo cosas nuevas y creer que nadie lo vio en la historia, y eso sí es muy preocupante. Por eso nuestra doctrina siempre debe ser comparada con la historia y con hombres actuales, hombres de sana doctrina actuales. La teología sistemática nos ayuda a comprender mejor a Dios y todas las cosas en relación con Dios, una relación que está encapsulada en el vínculo vivo entre Jesucristo, la cabeza, y la iglesia, que es su cuerpo. Siempre recordemos que el centro de la palabra es Cristo. No obstante, no quiere decir que vamos a encontrar a Cristo por todos lados, porque eso también es otra exageración. Sin embargo, cada versículo nos puede llevar a Cristo. Es una gran diferencia. La teología sistemática no es una ciencia aburrida y árida. Es una teodicea, una doxología para todas las virtudes y perfecciones de Dios, un himno de adoración y acción de gracias, una gloria a Dios en lo más alto, como dice Lucas 2:14. ¿Por qué? Porque es que la teología siempre nos va a llevar a engrandecer a Dios y a humillar al hombre, que realmente lo que debería hacer cada predicación, y es el mensaje que debería compartir cada líder espiritual, no lo que está pasando en la actualidad, que se acrecienta al hombre, el humanismo, y Dios se disminuye. ¿Por qué? Porque es una teología errónea, es una teología basada en otras cosas, porque hoy vemos teología de la prosperidad, teología del reino ahora, teología de decretar, son teologías que se han creado de versículos sacados del contexto. Mi teología debe nacer de la Biblia misma, tiene que nacer del texto mismo. Dice, en resumen, la teología sistemática es la sabiduría bíblica que promueve la maravilla centrada en Dios. Y esto debe ser lo que todos queramos, y es lo que yo los motivo también con el curso que hicimos. Busquemos la teología sana. A medida yo les comento también, porque pues yo por mucho tiempo también he estudiado teología sistemática, teología bíblica, y uno tiene que hacer un proceso de constantemente desaprender de muchas cosas que enseñan las denominaciones. Y uno está desaprendiendo y uno también se está reformando. Porque hay muchas cosas que hay que reformar que no están bien con la palabra. Y uno tiene que buscar que él sea lo que la palabra dice, lo que está en la historia, lo que la Biblia misma dice, y eso es lo que nos lleva a tener una teología sana. Y basándonos en una teología sana, nuestras predicaciones van a cambiar. Nuestra teología pastoral va a cambiar. Y entonces mire la importancia, porque debemos de tener una base teológica. Si no la tenemos, no vamos a hablar de nada. Y vamos a hablar de cosas sin fundamentos y sin tener cosas completamente claras. Por ejemplo, si alguien va a predicar o va a compartir a una persona sobre un versículo, lo puede sacar de contexto sin tener claro lo que habla la Biblia sobre la salvación en toda la Biblia. Y es importante estudiarlo. Ni tampoco alguien va a conocer completamente a Dios y va a hablar solamente de percepción y se va a sacar ciertos puntos sin conocer qué es lo que habla de Dios en toda la Biblia, lo que conoce como teología propia. También la teología sistemática nos lleva a una sabiduría que dirige la adoración y el testimonio, porque yo no voy a saber adorar correctamente, ni voy a comprender cómo compartir el mensaje de Dios sin tener una teología sana. La teología sistemática no solo da forma a la sabiduría, sino que la sabiduría también permite una vida de adoración y testimonio. Por consiguiente, hermanos, os ruego, como dice Romanos 12:1-2, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de nuestra mente. Miren esta palabra, renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Debemos de seguir esos ejemplos de Charles Spurgeon, de Martin Lloyd Jones, de Jonathan Edwards, John Owen,
personas que fueron mentes bíblicas, grandes mentes bíblicas. Es que yo debo de cambiar mi mente por las cosas que pasan en este mundo, por tener una mente bíblica formada al estudiar la palabra de Dios. Y yo cuando tengo una mente bíblica voy a entender muchas cosas que debo hacer en momentos de tribulación, aún para aconsejar a las personas, aún por temas que son parte fundamental de la iglesia. Debemos de tener mentes bíblicas, como dice ahí, renovando nuestra mente. Quitémonos esa idea peligrosa que está pasando hoy en día, cuando dicen que la letra mata con el fin de llevar a las personas a que no estudien la Biblia. Ese versículo está hablando más bien de algo, de un legalismo sacado de la palabra, pero jamás ni la Biblia nos habla de que no la estudiemos constantemente y que no profundicemos. De hecho, nos manda a escudriñarlo, nos manda a buscarla como el oro. Esas prácticas de hoy en día son muy peligrosas y están llevando a que las personas se aparten de la verdad. En resumen, la vida cristiana es una vida de adoración razonable, y es porque la adoración a Dios no debe ser un desorden, ni debe ser movida por las emociones. No obstante, las emociones deben sujetarse a la verdad, pero debe ser algo razonable y en orden. Como llamado a una vida de oración, el cristiano es llamado a hacer sacrificio vivo, para dedicar su vida a la gloria de Dios y al bien de su prójimo. Como llamado a una vida de oración razonable, el cristiano aprende lo que significa dedicar su vida a Dios y al prójimo a través de la renovación de su mente. Es que todo se basa ahí. Si yo tengo y yo estoy basado en la verdad, voy a entender muchas cosas de la vida. Pero si yo no estoy basado en la verdad, me voy a dejar llevar por emociones y por mis instintos propios, que pareciera que es lo que la gente quiere decir hoy en día. Dicen que es el obrar del Espíritu Santo, pues realmente son las percepciones de ellos, porque es que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la palabra de Dios, siempre nos va a llevar a Cristo. Él mismo inspiró la palabra y Él quiere que nosotros busquemos en ella el conocimiento de Dios. La teología sistemática forma una mente de sabiduría y asombro al ayudarnos a ver la realidad de una perspectiva centrada en Dios, que todo sea centrado en Dios, aprender a ver Dios, cuál grande Dios tenemos, el Dios maravilloso. Vamos a aprender a amar la palabra, a amar, conocer a Dios para enseñarle también a otros. La teología sistemática también dirige una vida de oración y testimonio, ayudándonos a considerar cómo todas las cosas, no menos nuestras propias personas redimidas, se relacionan con Dios como un autor y fin. A Él sea la gloria por los siglos. Nos llevará al fin que es: a Dios sea la gloria. Y los motivos, hermanos, pronto vamos a iniciar, digámoslo así, como un curso para expositores de la palabra sobre teología sistemática. Vamos a profundizar por mucho tiempo, por varios meses, les va a mandar el pensum, donde vamos a dedicarnos a profundizar sobre las doctrinas bíblicas, cómo se ha visto en la historia, cómo lo ven los hombres en la actualidad, qué nos muestra la Biblia, y vamos a realizar diálogos entre todos constantemente con el fin de tener una teología sana, basándonos en la línea reformada. Entonces, espero, hermanos, que todo lo que vimos en este curso les haya ayudado bastante y que sea para su edificación. Dios los bendiga y que pronto nos veamos en estos cursos que vamos a hacer. Bendiciones.